Una mesa de viernes que, como todo lo que ocurre durante este verano, son mesas como barajadas en sus integrantes, ¿verdad? Así que una vez más tenemos cambios y sobre todo sorpresas, cosa que me parece lo más destacable. Por empezar, vamos a saludar a Juan Grompone, que obviamente aquí al firme está. Buen día, ¿qué tal? Por lo visto, verano todavía no se ha tomado. Y ahora sí, a partir de eso comienzan las sorpresas. Bueno, en realidad sorpresas algunas, otras no tanto, porque Leonardo Borges, el historiador que tuvimos el pasado viernes, ya lo escucharon y lo volvimos a invitar. Hola, Leonardo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Por lo visto te gustó porque aceptaste. Por supuesto. Bien. Alejandro Aval es otro que cada tanto reaparece aquí en nuestras mesas. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Rosario, es un gusto nuevamente estar acá. Y en este caso, un oyente. El cuarto integrante de esta mesa es Gustavo Calvo. Un oyente que hace cuestión de que a él lo presente como oyente, pero es empresario, fue gerente administrador de empresas, hace programación y ejerce hoy como analista de sistemas. Ese es su currículum, pero él desde que entramos me dijo, pero yo soy un oyente de En Perspectiva antes que nada. Así que, Gustavo, aquí te tenemos una vez más, en este caso como participante de la mesa. Lo siento, lo de oyente quedó para otro momento. No, por favor, Rosario, es un honor haber sido convocado, como las veces que fui convocado también como oyente, en el horario de los oyentes. Lo reivindico porque realmente fue un gesto de perspectiva que valoro mucho, ¿no? Y además refleja también la empatía que ha surgido y el grupo humano que ha generado de alguna forma del otro lado del dial, ya no se dice dial, pero sigue siéndolo. Lo entendemos perfectamente. La gente de este equipo, ¿no? Y bueno, honrado de estar acá y aportando lo que se pueda. Bien, seguramente vas a aportar algo interesante porque eso es lo que ha ocurrido con el resto de los oyentes que se han ido incorporando a las mesas. Y bueno, y ahora jugando en primera, como es el caso de Gustavo, a quien ya escuchamos en otra mesa, pero fuera del horario, ¿no? Fue a las 11. Estuve en una mesa de las 11 y estuvimos esta semana o la anterior, que era una mesa de oyentes a las 9. A las 9. La primera mesa de oyentes a las 9. Ya estaba, exactamente. Ahí. Bueno, ¿qué les parece si entramos entonces en el primer tema que queríamos proponerle hoy? La justicia procesó a 5 empleados de CUTSA por explotación sexual a menores. 5 de los 13 trabajadores de la empresa de transporte CUTSA que fueron el lunes detenidos, finalmente, en el marco de esta investigación, obviamente, de un caso sobre explotación sexual de menores de edad, finalmente fueron 5 los procesados. 4 de ellos fueron procesados por el delito de contribución a la explotación sexual de menores e incapaces, mientras que el restante, el quinto, irá a la cárcel por retribución o promesa de retribución a personas menores para que ejecuten actos sexuales. Ahora la justicia también investigará a la familia de las menores, a las cuales remitió en primer momento, para determinar si tenían algún tipo de convivencia con esta explotación, en definitiva, si estaban o no enterados o si de alguna forma promocionaban esta lamentable explotación. Los encuentros sexuales se producían en los propios ómnibus y en hoteles. Los hombres sabían que las jóvenes eran menores y se comunicaban por WhatsApp, modernos ellos, por supuesto. CUTSA emitió un comunicado en el que señala, es decir, la dirigencia de CUTSA, que señala su absoluto repudio a este tipo de conductas. ¿Qué opinan al respecto ustedes? Creo que va a ser unánime la opinión, pero seguramente Leonardo, algún otro elemento hay que aportar. No, el tema, obviamente, uno condena este tipo de cosas absoluta y totalmente tajante, de forma tajante, pero lo interesante acá podría ser encontrar cuáles son las causas de estos problemas, ¿no? Por un lado tenemos una sociedad donde se sexualiza absolutamente a la adolescencia, ¿tá? De alguna forma me parece que asistimos en los medios de comunicación a una subversión de algunos valores, no nos damos cuenta, solo lo observamos atónitamente y sucede, ¿verdad? Ejemplos. Programas de televisión, la cosificación de la mujer, ¿no? La adolescentización de la sociedad y particularmente del cuerpo, ¿no? Ese deseo de ser joven para siempre, etcétera, 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 o de creerse joven para siempre, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de
la explotación de estas gurisas, que particularmente nos habla de una realidad muy vieja, no nueva. Es una realidad muy vieja. Muchas veces hay una reproducción por parte de estas familias de madres, abuelas, bisabuelas en la misma situación. Y lo muy loco acá es cómo muchas veces la sociedad matiza este tipo de cosas diciendo, bueno, tenían 17, tenían 16, mirá qué lomo que tiene. Parecían de más. Exactamente, y me parece que acá tenemos que ser tajantes en este sentido. Estas chiquilinas no es que se daban cuenta que eran explotadas, y justamente ahí está el conflicto más importante. No se daban cuenta que eran explotadas porque estaban reproduciendo un problema no solamente social, un problema económico además, un problema de pauperización. Fíjense ustedes en qué lugares se da esta explotación. Perdón, y de consumismo. Exacto, pero además no hablamos de abuso, ¿no? Obviamente, esto es abuso y explotación, pero cuando hablamos de una red de explotación estamos hablando de otra cosa, mucho más compleja y mucho más difícil de poder enfrentar para las organizaciones sociales y para el INAU mismo. Entonces, de alguna forma me parece que tenemos que analizar, por un lado, el tema social, el tema de la exclusión, que no es una exclusión que viene del 2002, es una exclusión que viene mucho más atrás, y una forma de ver el mundo muy diferente a cómo la ve la sociedad, una especie de contracultura en la cual, por ejemplo, para una madre, en determinados ámbitos sociales, es normal entregar a su hija de 13 años a un hombre de 40 años, porque para su cabeza va a vivir bien, por ejemplo. De cualquier modo, tú te estás refiriendo a un hecho histórico que antes llamaba prostitución. En este caso estamos hablando de jóvenes que realizan actos sexuales de alguna forma a cambio de cosas insólitas, como puede ser un pasaje o una carga de celular. Es decir, creo que es diferente una actividad que supuestamente era redituable en la medida que tenía un valor, determinado valor, como es la prostitución, a esto que es una entrega por nada o por un par de championes. Pero eso nos habla justamente de ese problema social que tenemos, ¿tá? De esa exclusión absoluta. Pero el tema, ojo, no es de la prostitución. En el interior del país, históricamente y lamentablemente, se vio una vez sí y otra también el tema de entregar a las hijas. Eso fue absolutamente normal durante mucho tiempo y lamentablemente tenemos que luchar contra ese tipo de cosas. Por eso, cuando aparecen este tipo de redes, no son nuevas y tenemos que comprenderlas para poder combatirlas. Y no, porque si no estamos siempre con el doble discurso. Estamos además en el mundo de lo políticamente correcto, ¿no? Una cosa que yo dije en otro programa y me parece fantástica, porque el tema es el siguiente: la explotación y el abuso, eso es absolutamente execrable. Pero ojo, miren que los jóvenes pueden vivir su sexualidad plenamente y los adolescentes la pueden vivir plenamente, porque si no terminamos en un pacaterismo absoluto, que lo he visto en los medios de comunicación, que me parece que no aporta a esta discusión, que es un tema clarísimo. Explotación y abuso. Sigamos la vuelta. Me mirás a mí. Te miro a ti, claro. Bueno, Alejandro, a ver, primero no conozco los hechos, nada más que algunos titulares, porque por más que he buscado información por todos lados, no la he podido encontrar. Me refiero a conocer los hechos en profundidad. Parecería que lo que sí hay de distinto en este asunto, de acuerdo a lo que decías tú, lo que hay de distinto es la red. Es que hay una red, porque por más que uno podía pensar que este fenómeno se reprodujo durante decenios o hasta siglos en el país, sobre todo quizás en la campaña, me refiero al interior, por ejemplo, me refiero al interior, sobre todo en el interior, quizás ahora también en los barrios menos favorecidos de Montevideo. Lo cierto es que lo que a uno más le choca en esto es la red, que hay una red. No es la madre que entrega a la hija y cosas por el estilo. No, acá es toda una combinación rarísima que no pude averiguar bien cómo es que funcionaba. No sé si los choferes o guardas eran los que ellos mismos que realizaban actividades sexuales con estas chicas. Parecería que sí, pero no tengo claro, o es que ellos servían de intermediarios frente a terceros. Bueno, pero sea lo que fuere... No, si ocurría dentro de los ómnibus, eran los que participaban, algunos de ellos eran directamente... No, sí, pero... quizás era con terceros, no lo sé, Rosario, no lo sé. Servicio al pasajero. Sí, yo qué sé, no sé, parecería por algunos comentarios que era así. Pero bueno, lo que importa destacar es aparte de todo lo que dijiste sobre el rechazo frontal al hecho, lo que importa por lo distinto es que hay una red dedicada a algo vinculado a eso. Lo segundo que quería notar, que no tiene directamente que ver seguramente con lo que ustedes proponían, con lo que proponía la mesa de perspectiva. Lo segundo que quería notar es que se habla de que unos los procesaron con prisión y otros sin prisión.
Y eso quizás en la modalidad actual está bien, tiene una explicación. Dentro de 6 meses debería ser absolutamente distinto y seguramente ninguno de ellos podría ser imputado de delincuente por ahora, ni tampoco podríamos haberlos procesado con prisión. Estarían todos en libertad probablemente. Esperando un juicio. No, tramitándose un juicio ya. Iniciado un juicio, pero en libertad, ¿no verdad? Va a ser distinto. Ahora decimos, no, lo procesaron con prisión, y a este sin prisión. Bueno, no, la base va a ser que no va a haber prisión. Va a haber, sí, en algún caso, pero teóricamente van a ser situaciones excepcionales. Y después voy a hacer un telegrama un poco largo sobre este tema, no de lo de CUTSA, o en fin, la empresa esta de transporte y el episodio que nos ocupa, sino sobre el tema de alguna cosa vinculada a la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal en julio, que creo que vale la pena por lo menos mandar un titular. Muy bien, Juan. Bueno, yo quiero agarrar por otro lado. Bien. Pienso que los delitos sexuales, como otras cosas, son algo definidos con mucha imprecisión por la ley. Y quiero poner un ejemplo. Quiero comenzar por las drogas. En las drogas, por ejemplo, se comete el absurdo de castigar al productor y no castigar al consumidor. Es decir, las drogas se pueden consumir, pero quien las produce o quien las vende, ese comete un delito. Con la prostitución empieza a pasar algo parecido, ¿no? Con la prostitución o con las relaciones sexuales empieza a pasar algo parecido. Jamás se piensa en castigar al consumidor. Bueno, pero en este caso estamos hablando de menores. Es que un momentito, ya voy a llegar. Bien. Juan, es que mirá que forma parte de lo que yo decía. No está muy claro quién era el consumidor en este episodio. Exacto. Bueno, entonces, por empezar, pero no hay castigo para el consumidor. Yo nunca vi que alguien fuera preso por contratar los servicios de una prostituta o lo que sea. Pasó, Bueno, en un sonado caso hace no demasiado tiempo. Pero si es una prostituta mayor de edad, no es delito. No, era menor de edad y lo que pasó fue con el consumidor en los términos que dice Juan. Se armó un lío muy grande, tiene relación con el interior de la República y hace no demasiado tiempo. Pero reconozco que no es lo normal. Bueno, yo creo que hay es decir, drogas y sexo son dos cosas que están mal legisladas o imprecisamente legisladas. Y quiero poner un ejemplo básico, que es la edad de los 18 años. Yo quisiera saber quién determinó que la frontera entre lo legal y lo ilegal está en los 18 años. Porque, en primer lugar, no hay ninguna edad que se pueda determinar que no tenga carácter social. Es decir, porque si vamos a las sociedades primitivas, a las sociedades neolíticas, la edad de la madurez sexual estaba entre los 12 y los 13 años. El acceso a la mayoría de edad estaba entre los 12 y los 13 años. Si todavía existe entre la tradición judía, por ejemplo, los Bar Mitzvah, ¿no? en que hacen eso. Y que tiene que coincidir con la madurez sexual, en definitiva. Entonces, no sé de dónde sale el número 18 años, quién lo estableció, de qué código legal, y no quiero que me lo expliquen. ¿Pero esto tiene que ver con la madurez sexual o con la madurez de criterio para elegir el objetivo? Ahí está. Supongamos que es con la madurez de criterio. Si es con la madurez de criterio, yo diría que hay razones, tanto para aumentar esa edad como para disminuirla. Por ejemplo, es bastante claro que a los 18 años una persona todavía está, en todo caso, empezando su educación terciaria, de modo que no está maduro para integrarse plenamente a la sociedad que supuestamente necesita una educación terciaria. De modo que hay razones para pensar que la edad habría que llevarla mucho más adelante, a los 23 o a los 24. Del mismo modo que hay que llevarla más adelante porque la vida media se ha prolongado muchísimo. Esta edad de los 18 años fue fijada cuando la vida media era 33, y ahora la vida media son 70, 80 o 90. Así que creo que hay razones para pensar que podría ser mayor la edad. Y hay razones para pensar que puede ser menor, porque las estadísticas muestran, los estudios muestran que el comienzo de las relaciones sexuales, verdaderos, hombres y mujeres, está muy por debajo de los 18 años. De modo que, por otro lado, habría razones para pensar que ese número 18 es totalmente arbitrario y podría ser tanto, mucho más como mucho menos. Y lo mismo que hay delitos que son muy difíciles de tipificar, por ejemplo, la violación. La violación es el duelo entre dos opiniones, ¿no? Es decir, claro. Desde el momento que es un acto que no tiene testigos, es casi un problema insoluble. Si puede ser que ahora la criminología pueda aportar algunos otros elementos, pero es básicamente un problema difícil para resolver. Pero una vez que estableces que el criterio de una de las partes no es maduro como para resolver, más allá del consentimiento, establecer que hay una violación en la medida en que exista la prohibición, es legítimo.
Bueno, por eso, entonces yo por eso hago cuestión de lo arbitrario de los 18 años. Pero acá no estamos hablando de la capacidad de tener sexo que pueden tener los adolescentes, porque, y lo dije... Eso, acá estamos hablando de otra cosa. Por eso quería arrancar yo un poco por ese tema. Bien, Gustavo, te escuchamos. Te dejé para el final, es que, pero... estuvo bien lo de Juan porque abonó mucho toda esta ensalada que estamos teniendo todos desde el punto de vista mediático. El tema este tiene tantas puntas que yo traté de agruparlo en tres, digamos. Una cosa es el problema legal acá. Hay gente que sigue discutiendo el fallo de la juez pensando que si fue o no fue violación, y en un momento nadie habló de violación, por ejemplo. Violación estatutaria, ¿no? Es violación legal. Claro. El tema es que... La violación legal no es a esa edad. La información... Es a menor edad. La información fue, claro, la información fue muy manejada en forma muy desordenada. La gente no tiene claro, en muchos casos, que el tema de la explotación. La gente no tiene claro por qué fueron los procesamientos y, como dijiste tú, si fueron con prisión o sin prisión y cuál es la razón. Siguen sin tenerlo claro. Otro tema es, como decía un poco Juan también, la relación entre las partes. Yo lo dividía en esto. Hay chicas que, a la edad que tú quieras, pero estamos hablando acá de 16 o 17 años, se ven empoderadas, algunas con un cuerpo que no refleja su edad, algunas están viendo ya en ese momento de su adolescencia, como Juan se preguntaba un poco eso, el poder que tienen en marcar conductas en los varones. Algunas están viendo que de alguna manera la sociedad les responde, que es lo que decía Leonardo, positivamente a esa actitud de sensualidad que ellas empiezan a expresar, porque están experimentando, o sea, no saben lo que hacen en muchos casos. Y también tenemos personas mayores, maduros, que frente a este tipo de personas, que discutamos después si saben o no saben lo que hacen, porque esa es otra discusión de fondo también, tienen una actitud que también tenemos que ponerla bajo la lupa, que es, como dice Juan, un poco el consumidor de esto. Lo llamo consumidor porque lo llamo consumidor, pero en este caso es un poco el dominador perverso de la relación. Prefiero utilizar esas dos palabras porque son las correctas. Es decir, una persona que tiene los medios necesarios para obtener de esa chiquilina lo que esa chiquilina está dispuesta a dar a cambio de otras cosas. Entonces, el tema legal es un tema, el tema del relacionamiento entre partes es otro, y otras cosas es la sociedad. Y yo no soy tan optimista como Leonardo en decir que todo el mundo condena esto, porque yo escuché de todo estos días. Como se supone que tengo un minuto, lo voy a hacer cortita. Comillas. A ver, la Sheila a los 17 años tiene más kilómetros que el perro de la onda. Si decide prostituirse y encima filmarse y compartirlo, qué sé yo, me es imposible considerarla como una menor violada. En España, Rumania o Bosnia, las gitanillas a los 12 añitos ya se están pariendo. No se puede medir todo con la misma regla. Esto lo escribe una mujer. De cualquier forma, en un foro. No es comparable lo que establece. No es comparable. Porque el tema del embarazo adolescente está confundida con estos temas. Bueno, y hay que informarla. Pero está mal confundida. Exacto. Yo entiendo que por el momento la vigencia de la ley establece que por debajo de los 18 años una persona es menor. Claro. Que se pueda discutir desde ese punto de vista me parece bien, pero en esta mesa de hombres tengo que hablar como mujer. No, es que vendría bien. Y creo que realmente que en este caso no es discutible el hecho de que han abusado de No, Rosario, para nada. La inmadurez de unas Exactamente, de para unas nada es personas. discutible. Lo que yo estoy viendo y tú hablaste de perverso, que también con eso es una calificación con la cual estoy de acuerdo. Sí, por supuesto. Ahora, tocando cada tema, tenemos que llegar un poco al fondo de la cuestión, porque la sociedad se merece tener señales claras, como son las que reclamaba también Leonardo. Estoy de acuerdo con Juan en que la legislación, no soy abogado, pero capaz que él me puede ayudar también en eso, que la legislación suena muy incoherente. Habla de, aceptación de la relación sexual a partir de los 14 años o 13 años. Habla de límites puestos a lo que se puede llamar violación en algunos y otros temas, que no es este caso, lo aclaramos. Pero las leyes, de alguna forma, ponen un rosario de edades que no parecen coherentes y a veces uno las ve reflejadas con la realidad. Pero sí es cierto, y ahí discrepo un poquito con Juan, sí es cierto que de alguna manera la sociedad tiene que tomar un criterio en algún momento. En algún momento la sociedad tiene que decir, bueno, ¿cómo queremos que nuestras niñas se transformen en mujeres y manejen su sexualidad? No solo eso, ¿cómo queremos que los demás que están alrededor de ellas, que tienen más poder que ellas, se relacionen con ellas? Entonces, hay que fijar umbrales. De alguna manera hay que fijar una puerta a partir de la cual yo la cruzo y bueno, tomo decisiones.
La coincidencia que marcaba Juan en cuanto a que estaban dejando secundaria y encarando, digamos, estudios terciarios, puede tener que ver. Los adolescentes uruguayos a los 18 años... pueden votar, pueden resolver el destino del país. Pueden resolver el destino del país. Están dejando en muchos casos, algunos que vienen interior, sus casas para venirse a Montevideo a hacer una facultad. Están encarando sus estudios a su ritmo, no al ritmo de un profesor. Están en muchos casos alquilando casas porque tienen que tener donde vivir, o qué hacer con todo su tarde libre en el Parque Rodó en lugar de entrar a la clase. Entonces, de alguna manera, capaz que esas son las edades donde ellos están empezando a tomar decisiones, y capaz que 18 no parece tan caprichoso. Seguimos la ronda, porque hablaron los 4 horas, pero supongo que después de haberlos escuchado el resto, los demás... No sé, yo sigo insistiendo que lo que tiene de peculiar el episodio es la existencia de la red. Lo demás es más o menos conocido que ocurre. Por supuesto que el decir que ocurre no quiere decir que sea bueno ni por asomo, pero lo que tiene de peculiar esto parecería es la red que se formó para este asunto. Lo que también me preocupa a mí es que no estoy informado, y por lo que he visto, nadie puede asegurarlo, creo, en esta mesa, qué fue lo que realmente pasó. En cuanto a los hechos en sí mismos. El auto de procesamiento está. Sí, pero yo no lo vi. Claro, básicamente lo que hacían estos hombres era... ¿Quiénes? Estos patrones de CUTSA, porque eran patrones, no eran asalariados. Claro. Lo que hacían era básicamente intercambiar boletos, recarga de celular y ropa con estas chiquilinas en la terminal del Cerro por sexo oral. ¿Con ellos? Sí, claro. Pero no había ningún tercero involucrado. No. Aparentemente eso fue lo que uno podía creer que estaba ocurriendo, pero... Los titulares a veces son engañosos. Claro, para dar un titular nosotros, lo que llaman red es un grupo de amigos que se transformó en red. Bueno, de acuerdo, sí, pero se ponían de acuerdo todos en que fulanita, venita, se comunicaban por WhatsApp. Claro, pero ¿sabés lo que asusta? La facilidad con que se puede armar eso. Bueno... Lo cual que es una cosa que viene de largo aliento, además, porque creo que no es de ahora. Estamos hablando de hace 4 años, la investigación lleva 4 años, y digamos una de las gurisas arrancó a los 12 años. Bueno, ese es otro tema que ninguno trató, ¿no? Eso es decir, el tiempo que se toma para que esta persona, hoy, la víctima, llámenle como quieran, pero estamos considerados así legalmente, empezó a los 13 años y lo siguió padeciendo hasta los 16. Y recién ahora están dispuestos a atenderla. Nadie les parece ¿Por qué se investigó durante tanto tiempo? Exactamente, nadie les parece. Justamente por una de las cosas que decía Juan, porque es muy difícil la prueba, es muy complicado. Es muy complicado. Pero una cosa que yo quería decir es que CONAPES, que es la comisión que investiga todos estos temas y que de alguna manera está detrás de todas las ONGs y qué sé yo, por ejemplo, Gurises Unidos es una de las que estuvo detrás de este caso. Habla de 333 casos el año pasado, de los cuales obviamente hay un montón de casos ocultos que no se denuncian o que son parte de la costumbre. Se considera que en algunos casos la denuncia puede ser contraproducente a los efectos de la reversión en el problema de la chica. Exacto, y una de las cosas que Gurises Unidos planteaba es que muchas veces esas chiquilinas no se dan cuenta, la mayoría de las veces, que son explotadas. Al contrario, se sienten empoderadas, como dice este compañero, en que, bueno, mirá el poder que tengo, mirá lo que puedo hacer, mirá lo que puedo lograr. Y eso es terrible. Claro. Eso es terrible, no te das cuenta de tu propia explotación porque no conoces tus derechos. Es terrible. Sí, yo por eso te decía que al armarlo un poco en esos tres ángulos, fui sacando conclusiones en cada uno. Desde el punto de vista legal, yo justo coincido con Rosario en que a mí me llama también la atención eso. Es decir, parece que funcionó todo acá. Incluso hay ONGs involucradas que trabajaron bien. Pero el tema es el tiempo. El tema es que de alguna manera esto se dejó crecer, asentar, estabilizar. Yo no sé si ese grupo de amigos no fue creciendo, capaz que antes eran menos. Por ejemplo, y las consecuencias en esa chica durante 3 años, ¿cómo se revierte? Claro, las chicas ya piensan que se dedican a eso. Es decir, si le preguntan en un currículum a qué se dedican, van a decir eso. Entonces, de alguna manera, eso hace daño. Esa permanencia del hábito hace daño. De cualquier modo, yo insisto, no es lo mismo dedicarse a la prostitución que a esta práctica, porque ni siquiera eso, es decir, porque dijeron, bueno, no, está dedicada, es una menor dedicada a la prostitución, pero esos tienen conciencia de lo que venden, del producto que venden. En este caso, como tú decías, Leonardo, no tienen ni idea. Esto es favores a cambio de favores consumistas. Para mayores de 18 años la prostitución es legal, aportan a la caja y de hecho yo diría que es un legado ballista, que no tiene nada que ver con esto. Otra mesa. Yo quisiera agregar un punto que no toqué, que es el punto económico. Es decir,
Claro. Entonces, imaginemos una sociedad perfecta, donde no hubiera desigualdad económica, es decir, donde todas esas niñas no fueran marginadas económicamente, donde no pasara ninguna de esas cosas, no tuvieran que tuvieran pagarse sus propios boletos, comprarse su propia ropa, en fin, todas esas cosas. ¿Ustedes creen que el problema desaparece? Yo creo que no. No. Yo creo que el problema no desaparece. Y ese es un problema que hay que considerarlo, porque es muy fácil decir, eso es lo que pasa, que son marginadas y entonces se ven impulsadas porque su abuela hacía lo mismo, su madre hacía lo mismo y entonces lo ven como una manera natural de vivir, etcétera. Esa explicación no me convence, porque yo pienso que si se eliminaran todas las restricciones, seguiría existiendo, porque también existe la prostitución VIP y también en menores. Pero por eso digo, esto no y es también prostitución. en menores de edad. Esto no es prostitución. La prostitución es consciente del servicio que presta. ¿Y cómo sabes que no es consciente? Rosario, yo no estoy demasiado, no es una cuestión legal, pero no estoy demasiado de acuerdo con que no sea prostitución. Creo que sí. Es una prostitución de bajo rango, lo que diablo sea. Me refiero a las chicas, ¿no es verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay de distinto? Que hay una red alrededor. No, se llama de este explotación tema. esto, gente. ¿Cómo? Esto es explotación de menores. Sí, pero que no por tienen eso- conciencia de lo que hacen. eso es otro tema. Pero que para las chicas lo que pueden estar asumiendo es una actitud propia de quien se está prostituyendo. Sí, yo creo que sí. Claro. Creo que sí, realmente no puedo menos que decir que sí. Muchas de esas chicas, Ahora, muchas de que esas tiene- chicas dicen, a mí me faltan 6 meses de edad para que después no pase nada. Sí, Claro. yo no, claro, Y lo ahora... piensan. Yo creo que hay muchas que hay cosas no han entreveradas, hecho ¿no? de eso un proyecto de su vida. Ahora discrepo con Juan, yo creo que sí, que el medio económico y social en el cual se maneja la gente que tiene estos problemas influye. Yo creo que sí, yo creo que influye, creo que si el mundo fuera más igualitario, si la sociedad todos tuviéramos el mismo escenario de educación, de valores y de recursos, no pasarían necesariamente estas cosas. Creo que todo eso, Juan, discúlpame que discrepe, pero... Es un poco más optimista tu punto de vista, Sí. por lo menos. El de Juan es radical. ¿Alguien quiere agregar más o damos por terminado? Sí, no, yo quería cerrarlo porque Dale. después de todo este lío que me armé leyendo, de alguna manera uno tiene que llegar a conclusiones que también un poco es lo que tú pedías, ¿no? Yo soy padre, soy esposo, tengo 3 hijas, mujeres, y de alguna manera tiene que empezar a pensar este tema o redondearlo desde un punto de vista lógico. Una chica, porque tenga un cuerpo de 20 y pico, aunque tenga 17, y que se sienta la reina de tal barrio, no deja de ser una víctima. La visualización nuestra de la víctima, yendo a su casa a llorar de noche porque fue maltratada por una persona, no es necesariamente eso. Un tipo puede tener una familia, casa, hijos, y de alguna manera ser un amigo de sus amigos, pero no por eso puede dejar de ser un victimario. Entonces, esas cosas tenemos que tenerlas claras. Este tipo de relación, estemos de acuerdo o no con las leyes, la ley las establece en forma clara por las O edades. los umbrales, que lo que acá O se los, podía. o los umbrales, Mm. ahí está. Por supuesto que si un legislador se sienta y cambia el 18 por el 17, acá se acabó el problema. Pero no ese es el tema de fondo. Y no ese se es el acaba tema de fondo. tampoco, porque esta chica empezó a los 13. Sí, por empezó a los favor. 13, ahí está. ¿Y qué pasa si lo llevan a 25, por ejemplo? Claro. Entonces, más allá de las edades, la sociedad tiene que decir eso que yo te dije. ¿Cómo transformamos o cómo queremos que se transformen nuestras niñas en mujeres? ¿En qué ambiente? Y sobre todo, como dijo Alejandro, hay un tema de valores que de alguna forma también tienen que ver con la educación en valores que estamos intentando, procurando y que está en crisis. Un Otra pequeño vez- telegrama, ¿no? Con respecto otra a vez la el- psicología evolutiva, Juan Claro. la conoce. También Sí. hay rangos de psicología evolutiva para cada etapa, ¿no? Tampoco vamos a decir que a los 12 es como si tuvieran 20. No, otra vez la presencia o ausencia de un grupo familiar incide. También. Otra vez.